indica que el uso racional de medicamentos es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo que sea adecuado y al menor costo posible, no solamente para el paciente, sino también para la comunidad. Entre estos medicamentos, pues tenemos el antibiótico. La siguiente ponencia, que está a cargo del doctor Francisco Manuel Montoya Cáceres. El doctor Montoya es médico internista del Hospital Cailín. Él tiene un diplomado en lo que es auditoría y evaluación de calidad de los servicios de salud. Tiene un diplomado en emergencias médicas, diplomado en docencia universitaria, y un diplomado en gerencia de los servicios de salud. Bueno, ha habido un temblorcito, así que con tranquilidad, no pasa nada. Simplemente de repente es un cambio de estación. Vamos a proseguir. El tema que se va a tocar es el uso adecuado de antibióticos. Doctor Francisco Manuel Montoya, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Montoya, por favor, prenda cámara. Buenos días con todos. Muy bien, no se preocupe. De antemano por la invitación. ¿No? Es excelente poder compartir experiencias, conocimiento con todos ustedes y de alguna manera poder discutir sobre realmente las cosas que uno podría hacer para contribuir a los cambios en muchas de las cosas que tenemos. Vamos a ver si ven mi pantalla. Sí. Me parece que ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se puede ver. Bien. Es un tema bastante interesante, es un tema bastante, digamos, con muchas cosas que hablar. La intención de la exposición va un poco a la parte reflexiva de todo lo que hacemos y el impacto que tenemos en la actualidad y a futuro, ¿no? Definitivamente es un tema que siempre viene a cotación, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada vez vemos el incremento de el efecto de todas nuestras acciones, que viene a ser la resistencia bacteriana, ¿no? Cada vez vemos con mucho mayor incidencia gérmenes multiresistentes que de alguna otra manera nos hacen reflexionar sobre qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal en el uso de antibióticos, ¿no? Cada uno de nosotros va de repente, después de esta charla, tener una actitud un poco más reflexiva, ¿no? Puesto que conocemos cómo es nuestro medio local en cuanto a lo que es el uso de antibióticos. Bien, entonces esa es la intención de la charla. Digo que de alguna u otra manera podamos compartir experiencias en cuanto al uso de los antibióticos, tanto los últimos como los antiguos, ¿no? Y vemos, y la preocupación no solamente es local, médica, ¿no? No es a nivel mundial, ¿no? Todos nos preocupamos y esto se ha de alguna manera visualizado mucho en esta época de pandemia que hemos pasado, muy, muy lamentable, ¿no? O sea, vemos la OPS interesada mucho en el tema, ¿no? Resistencia antimicrobiana pone en riesgo la salud mundial. Y esto es porque definitivamente existen gérmenes que están ganando terreno y van ganando la batalla frente a producir muertes a nivel mundial, ¿no? La BBC nos habla de una pandemia silenciosa, ¿no? Puesto que poco a poco van apareciendo gérmenes mucho más resistentes, ¿no? Ya no es tan raro que veamos un cultivo con un perfil microbiológico que no desearíamos ver, ¿no? Forbes también informa, ¿no? Las infecciones bacterianas comunes, segunda causa de mortalidad mundial. De alguna otra manera nos da el impacto del de lo que implica justamente la resistencia bacteriana, ¿no? National Geographic nos dice, la amenaza silenciosa de la bacteria multiresistente manda 20 veces más que los accidentes de tráfico, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, las comparaciones son odiosas, pero definitivamente el hecho mismo que comprometa la vida humana hace de que de alguna otra manera también tenga nuestro interés como personal de salud que somos, ¿no?
Este es un trabajo que se hizo en 2022, donde comparaban prevalencia de determinados gérmenes a nivel mundial, ¿no? No implicaba realmente la resistencia específica, solamente hablaban de los gérmenes como tal. Y si nosotros apreciamos la columna de la izquierda en cuanto a los gérmenes, son gérmenes que todos los conocemos, todos los hemos visto de alguna otra manera, en nuestro Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus. Y si nosotros vemos la columna de arriba, en el cual vemos número de muertes y número de años perdidos de vida, vemos de que esos gérmenes de la primera columna son los que se llevan la gloria, ¿no? Son los principalmente implicados en cualquier tipo de infecciones eh, en el mundo, ¿no? Y eso ocurre en todos los continentes, ¿no? Vemos ahí información de gran parte, de todo el mundo en realidad, y en todos ellos, esos gérmenes toman un sitio preponderante en lo que se refiere a las infecciones, ¿no? Entonces, eso también nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de que los gérmenes tenemos que atacarlos. Los gérmenes tenemos que buscar formas de poder controlarlos, ¿no? Y ahí vienen las acciones que nosotros debemos realizar, ¿no? Este es un artículo un poco antiguo, sí, escrito por el doctor Ciro Maguini y colaboradores, en el cual nos va a concluir ciertas cosas que creo, le he traído a cotación porque se siguen teniendo vigencia en realidad, ¿no? Son problemas que enfrenta el médico y son problemas importantes que es el desconocimiento y falta de confianza, ¿no? Ese momento crucial de la consulta donde dices, bueno, ¿le doy o no le doy antibióticos? Y a veces va que mejor le doy porque de repente nos puede ir, se puede complicar y después vienen los problemas legales y ahí vienen, ¿no? O sea, es falta de confianza, incluso con armas, como teniendo cultivos al costado, ¿no? Por otro lado, tenemos la presión del mercado, ¿no? O sea, los visitadores médicos, ¿no? Por un lado, algunos colegas que trabajan para algunos laboratorios, de alguna otra forma, siempre hay factores que pueden incidir en cuanto a nuestras decisiones para de repente indicar un antibiótico y obviamente, o sea, y lo he visto, bueno, no soy pediatra, pero lo he visto bastante en pediatría, ¿no? En el cual la mamá empoderada viene con su hijito y exige, ¿no? Y está intranquila en cuanto a solicitar de que se le dé como parte del tratamiento, cualquier tipo de problema de salud, un antibiótico de por medio, ¿no? Y ahí viene el tercer punto importante, que es la presión del paciente, ¿no? Especialmente en las últimas épocas donde tiene mucho mayor accesibilidad a la información, ¿no? Y el paciente lo lee de manera plana, ¿no? No lo lee de repente como nosotros de una manera crítica y de repente sacando el mejor provecho de la información, ¿no? Es plana y de alguna manera viene ya con una predisposición a exigir, entre comillas, que se le dé algún tipo de cobertura antibiótica. El año 2009 se hizo este trabajo con DIGEPIT y de alguna manera analiza la problemática del uso de antibióticos o resistencia bacteriana en nuestro país, ¿no? Y lo engloba en tres factores que probablemente ser, van a darnos factores muy conocidos por ustedes, ¿no? En la parte de las instituciones públicas, si lo vemos comúnmente, vamos a leer algunas de ellas, ¿no? Existe un débil comité farmacológico, un débil comité de control de infecciones intrahospitalarias, ¿no? No estamos hablando de nuestro querido hospital, estamos hablando de otras instituciones y probablemente la experiencia con los colegas que están en línea va a coincidir conmigo, ¿no? Un comité farmacológico que sí es cierto, últimamente se ha tomado mucho mayor, digamos, importancia, preponderancia, las instituciones se han preocupado por la formación y que en ejercicio aún todavía estamos débiles en ese tema, ¿no? La insuficiente guía de práctica clínica, ¿no? Si bien es cierto, el costo de realizar una guía de práctica clínica es bastante alto, ¿no? Muchas instituciones no lo pueden hacer, ¿no? Lo que hacemos es adaptar alguna de ellas, ¿no? Y a veces de alguna manera lo adaptamos de manera vertical y a pesar de eso son insuficientes, ¿no? No contamos con guía de práctica clínica para todas las patologías, especialmente aquellas que requieran uso de antibióticos, ¿no? Otro aspecto importante es la limitada información microbiológica. O sea, hay instituciones, muchas de ellas no se comparte el mapa microbiológico. En el caso de la institución, el CAILIN, por lo menos donde trabajo, sí tenemos, se ha compartido la información y conocemos más o menos cómo es la resistencia, que en un momento más la vamos a de repente a analizar en parte. Pero en otras instituciones no pasa eso, ¿no? Aparte, recordemos que tenemos instituciones privadas que
no sé si compartirán, pero su mapa microbiológico, y instituciones privadas grandes que no sabemos si lo hacen, y las pequeñas que estamos seguros que no lo hacen, ¿no? Entonces, todo eso hace de que no tengamos una información adecuada y una mejor decisión terapéutica, ¿no? Y el insuficiente control e información en los establecimientos donde se expenden antibióticos, ¿no? Ellos simplemente lo expenden. Antes había mucho más, ¿no? En el cual las instituciones simplemente vendían el medicamento, llámese farmacias, ¿no? Y ahora, últimamente, sí hemos visto de que muchas cadenas de farmacias exigen la receta médica para poder, de alguna manera, vender especialmente la parte de antibióticos, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte médica y acá viene algo que de repente vamos a tener un poco de discrepancias en el sentido de que ellos encontraron de que en la parte pública, no dadas las normas, ¿no? Realizadas por el MINSA, debemos indicar en las recetas médicas medicamentos en antibióticos como nombre en genérico, ¿no? Eh, Particularmente he visto colegas que han sido sancionados, ¿no? Por haber indicado medicamentos en general bajo el nombre comercial, ¿no? Ya está estipulado de que hay ciertas, digamos, entre comillas, castigos, ¿no? Por no indicar nombres en genérico. Y esto debe se incluir en la parte antibiótica, ¿no? Por otro lado, en la parte privada, ¿no? Generalmente, por el tema de institución, de la política institucional, se ofrecen los medicamentos de marca, ¿no? Eso se han encontrado. Y sí se puede cumplir, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? O sea, cuando sale uno de una clínica, sale con un soporte de medicamentos en regular cantidad asociados a nombres de marca o de laboratorios que sabemos de la calidad que puedan tener para la expedición de medicamentos, ¿no? En la parte del paciente, son probablemente razones que las hemos escuchado miles de veces, ¿no? Porque no tienen tiempo, los pacientes no van al médico porque no tienen tiempo, por lo tanto buscan otras maneras de conseguir los antibióticos, tienen problemas económicos, el cual poco a poco va disminuyendo porque muchas veces o tienen seguro o tienen el SIS, va menos gente cada vez que tiene posibilidades de accesibilidad a temas de salud, ¿no? La enfermedad es leve, por lo tanto como que no van a la atención médica, largas esperas, ¿no? Especialmente en algunas instituciones y dependiendo también de la especialidad, también vemos que los tiempos de espera son bastante largos, ¿no? Igual sucede con la parte de la farmacia, ¿no? Es mucho más rápido te entienden. Si de alguna manera, hemos visto miles de veces en la farmacia, el paciente va, ¿sabe qué? Tengo tal cual, tal, y el farmacéutico le dice, te recomiendo tal, 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 ¿no? Y a veces ni siquiera es el farmacéutico, ¿no? El personal no profesional quien toma una decisión terapéutica frente a un paciente. No ven al paciente grave y de alguna manera buscan acceder a medicación, digamos, de una manera más fácil, ¿no? Eh, para comprar el medicamento conocido tiene que ver mucho con la experiencia previa del paciente o del familiar, o tiene la experiencia de otros familiares, ¿no? Viene la comadre, viene otra persona, la vecina, ¿sabes qué? Le hizo bien tal medicamento y ya están ya concientizados de que eso también le va a hacer bien al paciente, ¿no? Buscan remedios caseros, ¿no? La medicina tradicional está bastante arraigada en nuestro medio y a veces como que también la tienen por encima de la medicina científica, ¿no? Como tal, ¿no? Y la experiencia, como ya habíamos conversado, ¿no? Entonces son varios factores que a pesar de tener muchos años este trabajo, ¿no? 15 años, tienen aún vigencia en nuestro país, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Asia, en el cual preguntaron a algunos colegas sobre temas asociados a lo que es soporte antibiótico, ¿no? Y vemos nosotros qué tan importante o no importante existe como relación causal con la resistencia antibiótica, ¿no? Lo que llama atención del cuadro es de que no hay una polaridad, ¿no? Frente a temas importantes o preguntas o factores que se pueden asociar a la resistencia bacteriana, la respuesta de los médicos no fue polarizada, lo cual uno podría esperarse, ¿no? Por ejemplo, le preguntan si el uso generalizado de antibióticos está o no asociado a la resistencia bacteriana y sin analizar los porcentajes, de repente quién fue más o quién fue menos o en qué posición estamos, el hecho de que hay una polaridad significa de que hay muchos criterios, ¿no? Y probablemente
estemos o no estemos de acuerdo, preocupa justamente esta no polaridad, ¿no? Elección empírica de un antibiótico inadecuado, a algunos simplemente no les parece importante, ¿no? La prescripción de antibióticos de amplio espectro, cuando se disponen de antibióticos de espectro reducido igualmente eficaces, tampoco les parece algo importante, simplemente ejercen su actividad en base a su experiencia probablemente, ¿no? Higiene adecuada de manos, donde esperábamos nosotros tener de repente una polaridad mucho mayor, no existe esa polaridad, ¿no? Existe una preferencia, sí, y probablemente asociada con nuestras respuestas, pero no hay una polaridad. Acceso deficiente a la información, falta de directrices, en este caso fue el Hospital Royal donde se realizó, eso también no les parece importante. O sea, cuando realmente estábamos conversando hace un momento en que las guías de práctica clínica son importantísimas para poder direccionar el correcto uso del soporte antibiótico, ¿no? Demandas y expectativas de los pacientes sobre antibióticos. No les parece un factor importante. Otros le ponen muy importante. O sea, sí, o sea, si el paciente me dice, dale, le doy, ¿no? Entonces, podemos o no estar de acuerdo con las respuestas, pero a mí particularmente cuando analizamos, y por eso lo traje a cotación a la ponencia, era la no polaridad, ¿no? Y inclusive el papel de las empresas farmacéuticas, ¿no? En la publicidad y promoción de uso de antibióticos les parece extremadamente importante, ¿no? O sea, ya como que de repente nos invita a reflexionar realmente y poner en tela de juicio realmente nuestro proceder, ¿no? Entonces, buscamos tener un mejor criterio para poder realizar un mejor uso de este soporte antibiótico. Y por otro lado, les preguntaron lo siguiente, ¿no? Frente a un informe de un cultivo que indica que los organismos aislados eran resistentes a los antibióticos empíricos iniciales en un paciente que está respondiendo clínicamente. El paciente está yendo bien, ¿no? Y sale un cultivo y no está acorde al antibiótico que le hemos dado inicialmente. Entonces, ¿cuál era la conducta, no? Y no vamos de repente a emitir respuestas ni juicios, simplemente vamos a leer y vuelvo a insistir en esto, la misión de estas dos preguntas era con la finalidad de ver la polaridad, ¿no? Entonces, la primera respuesta decía, cambiamos el antibiótico de acuerdo al reporte, ¿no? Y no existe una polaridad, ¿no? 64 contra 35 no es no es una polaridad que uno obviamente podría encontrar, ¿no? Continuamos con el presente antibiótico, ¿no? 85% están en desacuerdo y 15% están de acuerdo, ¿no? Adicionamos un antibiótico susceptible según el cultivo, ¿no? Un poquito como yo lo interpreté como que para estar con la conciencia tranquila, ¿no? Entonces, de acuerdo 6% y desacuerdo 93%, y consultamos a un infectólogo, hablamos de un 78% estar de acuerdo, o perdón, un 42% estar de acuerdo y el 58% estar en desacuerdo. Entonces, las conductas que tenemos, ¿no? Frente a el uso de antibióticos, de alguna manera nos trae como consecuencia ciertos problemas, ¿no? Este es un trabajo realizado en Chile, donde analizan la prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias agudas, no neumonía, ¿no? Generalmente son infecciones respiratorias altas. Acá tenemos los diagnósticos y la cantidad de antibióticos que se usó. Y nosotros vemos pacientes con amigdalitis, ¿no? Un 94% de médicos usaron antibióticos, ¿no? En caso de unos sinusitis, 86%. Vamos bajando y vemos, por último, los dos últimos que de repente probablemente más nos llaman la atención, ¿no? En caso de un resfriado común, 17,3% y una influenza diagnosticada como tal, 16,5%. Entonces, de alguna otra forma también nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta, nuestro proceder, ¿no? Y si nosotros analizamos más este trabajo, vemos que los diagnósticos variaron, acá están todos los diagnósticos de infección respiratoria aguda y muchos de ellos conocemos, ¿no? Que de alguna otra forma la principal causa es viral y no solamente es que el hecho de que podamos administrar algún tipo de antibióticos, ¿no? Y como ustedes ven, la lista de uso es bastante larga, sino que van a haber algunos nombres que sí nos van a llamar la atención, ¿no? Nos van a llamar la atención. Como por ejemplo, si vamos de repente en la parte inferior, nitrofurantoína o metronidazol para controlar infecciones respiratorias altas, ¿no? O antibióticos que de alguna manera nosotros tenemos la idea de reservarlos para infecciones un poco más severas como levofloxacina o moxifloxacino. Es más,
Les contaré una experiencia personal. Me fui una vez a un pediatra en un lugar X, ¿no? Y mi hijo estaba con un problema respiratorio alto, ¿no? Y le indicaron un antibiótico, ¿no? Y el antibiótico les contaré que era cefixima, ¿no? Entonces, de alguna forma, no contribuimos con el trabajo, obviamente, pero de alguna otra forma también nos llama mucho la atención nuestro proceder, ¿no? Tenemos que reflexionar, como les vuelvo a repetir, recalco, esta exposición tiene un carácter más que todo reflexivo, ¿no? En cuanto a nuestro proceder como médicos. ¿Cuáles son nuestras consecuencias de todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos escuchado? No solamente la parte médica, sino también la parte institucional, ¿no? El público va a ser un poco más difícil poder controlarlo, pero creo que con los cambios de actitudes nuestras podríamos un poco cambiar, y eso es lo que vamos a ver un poquito al final. Nuestro cambio se refiere al comportamiento microbiano. Yo he traído más o menos algunos cuadros en los cuales vamos a ver las tasas de resistencia o sensibilidad de algunos gérmenes, ¿no? He podido tenerla del Hospital María Auxiliadora, lo que está muy cerca al CAELIN, y de repente compararlo. Es más o menos similar, pero creo que sí nos podría afianzar y cambiar un poco de repente las conductas que podamos tener frente a determinados gérmenes, ¿no? Este es, por ejemplo, en la casa de consulta ambulatoria, la sensibilidad en el 2018 en el Hospital Cailín, ¿no? Y vemos una tasa de sensibilidad regularmente alta para amicacina, perdón, para amicacina, cipro, ceftriaxona, ¿no? ¿Y por qué le he remarcado ceftriaxona? Puesto que vemos que usamos ceftriaxona ambulatoria, ¿no? Por eso es que le he remarcado, ¿no? Es más, probablemente todos los que hemos pasado la pandemia hemos visto usar ceftriaxona de manera bastante intensa, ¿no? En el manejo de esta enfermedad. Ceftazidima, ¿no? Con una sensibilidad para ese momento no tan elevada, ¿no? Y nitrofurantoína, que la sensibilidad, miren, en el caso de E. coli, bastante efectiva, ¿no? Entonces, pero eso hablamos del 2018. Si nosotros comparamos al 2023, y he puesto en las flechas de repente algunos que he mencionado antes, ¿no? E. coli, para lo que es la parte de ceftriaxona, 35%, ¿no? Pues ceftazidima, 37%, para lo que es ciprofloxacina, 71%, amicacina, 3%, ¿no? Nitrofurantoína, 7% para E. coli. Es decir, se convierten de repente en nuestras principales ambas armas ambulatorias para el manejo de infecciones asociadas a E. coli. Lo mismo sucede más o menos con Klebsiella pneumoniae, ¿no? Entonces ahí como que nos podría en la parte microbiológica, en el papel por lo menos, poder eh, intentar poder usarlo, ¿no? En caso de Pseudomonas aeruginosa detectado en cultivos ambulatorios, amicacina con un 2% de sensibilidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar un poco a cambiar nuestros esquemas terapéuticos, ¿no? La tasa de E. coli, en realidad, para lo que es detectado de manera ambulatoria, E. coli BLE, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero sigue siendo importante, ¿no? Casi un 40% en nuestro hospital. En el caso del María Auxiliadora, más o menos la sensibilidad se va manejando de una manera similar, ¿no? Una alta sensibilidad a amicacina, muy baja, sí, pero ¿no? Altas a nitrofurantoína, y la cantidad de gérmenes BLE, en el caso de E. coli, como también en Klebsiella, es similar a la que tenemos, en el Cailín, ¿no? La tasa igual de amicacina sigue siendo bastante alta, igual que no tenemos mucho, digamos, sensibilidad a nitrofurantoína, cosa que sí pasaba en el Kailin, y la ciprofloxacina en un 20% de sensibilidad. Entonces, como que también las conductas terapéuticas, por lo menos en los cultivos ambulatorios, tanto en el Kailin como en el María Auxiliadora, son más o menos similares, y los pongo a cotación, los comparo, puesto que somos vecinos, ¿no? Y de alguna otra manera la población es similar, ¿no? Similar. En el caso de resistencia bacteriana grampositivos en ambulatorio, vemos que la oxacilina tiene un 10% de resistencia y un 10% también a la ciprofloxacina, como que también de alguna otra manera nos sería de utilidad. En caso de epidermis, por ejemplo, no le puse la flechita, pero miren, es bastante alta la resistencia en casi todas, ¿no?
nos llama mucho la atención en el caso de vancomicina, ¿no? Entonces, vemos de que de una manera hay cambios a reflexionar en lo que se refiere a el espectro eh, antibiótico, ¿no? En caso de estafilococo aureus metilino resistente, 20%, no es tanto, pero sí ya es importante. Es más, se hospitaliza con regularidad pacientes con celulitis, por ejemplo, con hemocultivos positivos a estafilococo, ¿no? En caso de la parte de hospitalización, tenemos nosotros ahí el E. coli, Klebsiella, ¿no? Con un porcentaje de resistencia bastante alto, ¿no? 60, 70%. En el caso de los carrapenens, en realidad la resistencia es bastante baja, ¿no? Más en E. coli como que en Klebsiella. La ciprofloxacina, su tasa de resistencia es bastante alta, en ambos más en lo que es E. coli, y fuimos a micacina, en ambas la tasa de resistencia es bastante baja, ¿no? Lo cual convierte el antibiótico probablemente no solo en una arma importante en la parte ambulatoria, sino también en la parte hospitalaria, ¿no? La producción de E. coli sí hay cambios, ahí sí ha habido cambios en la parte hospitalaria, ¿no? Será porque se hospitalizan con mucho más por el tipo de esquema terapéutico que podríamos usar. El libre para el 2018 eran 37, en el caso de Klebsiella hablé 34, pero para el 2023 reporta el mapa microbiológico que la cantidad de BLES encontradas ha sido mucho, mucho, pero mucho más altas, ¿no? Probablemente asociadas a infecciones a repetición. En el caso del Mario Auxiliadora, el comportamiento es más o menos similar, ¿no? La ceftriaxona, 50-36% de sensibilidad, ¿no? Los carrapenés, una sensibilidad bastante alta, ¿no? En el caso de las quinolonas, 18 y 33%, perdón, y las E. coli y las BLES del 2023 también han aumentado, ¿no? 53 y 43%. Probablemente no como los hallazgos que tenemos en el Kailin, pero también sí importante para, de alguna manera, poder hacer frente a estos tipos de gérmenes. En el caso de Pseudomonas, este es en el hospital Kailin, las tasas de cetoacidemia y de resistencia es bastante alta. Igual también, mira, meropenem, ciprofloxacina, amicacina, 15%, colistina. Tenemos muy baja resistencia, ¿no? Entonces, estamos en un camino realmente bastante sombrío en cuanto a lo que se refiere a poder enfrentar a los gérmenes multiresistentes que cada vez son más, ¿no? Son más. En el Mario Auxiliadora, ceftazidima 54%, meropenem 47%, y amicacina 79% de sensibilidad y colisina un 100%, ¿no? Bueno, sabrán también que como Hospital Nacional usamos muy poca colistina, ¿no? La accesibilidad al medicamento también no es tan sencilla, ¿no? No es tan sencilla. En el caso de gran positivos, en el caso del Kailin, la sensibilidad ustedes la ven ahí, perdón, la resistencia es bastante alta a oxacilina, ¿no? Casi ya no funciona, ¿no? Clinda tampoco no es de repente un antibiótico de elección en ese tipo de medicamentos de gérmenes. Sin embargo, vemos banco y linezolid, la tasa de resistencia es bastante baja, si no es 0,01%. Definitivamente eso nos ayuda a pensar o a reflexionar, ¿no? En qué estamos haciendo, ¿no? Uno, dos, es también obviamente desde el punto de vista institucional, no solamente es que buscamos la recuperación del paciente, pero también los costos para la institución o los costos para los pacientes, ¿no? Sí, que te va a tener la necesidad de comprar este tipo de medicamentos que sabemos tienen un costo mayor comparando con, por ejemplo, Oxaclinda, que es de venta ambulatoria, ¿no? Y Staphylococcus metilino resistente sigue siendo importante, no ha variado el porcentaje, 39-40%. Entonces, vemos aquí estafilococo en el Mario Auxiliadora, también igual, 59%. En el caso del Staphylococcus aureus, 100% de sensibilidad a la ampicilina, algo que debe llamar la atención para lo que vamos a ver después, ¿no? En el caso de Enterococcus fecalis, 100% de sensibilidad. Podemos volverlo a usar, ¿no? Ya
ya vamos a ver algunas cosas, algunas conductas que hemos visto y que nos van a llamar para afianzar de repente ese concepto, ¿no? Vancomicina 100%, el linezolid 100% de sensibilidad. En el caso de la clinda para el tabaco aureus son 67%, que es similar a lo que hemos encontrado en el Kailin. Frente a ello, y esta preocupación que hemos conversado del incremento del- de la resistencia bacteriana, especialmente en algunos gérmenes bastante conocidos en base a lo que hemos visto, la OMS sacó esta lista en el año 2017 donde hablaba de cuáles son los patógenos prioritarios, ¿no? Con la finalidad de alguna manera de lograr una apertura de parte de la industria farmacéutica para poder ejercer una preocupación y poder dirigir nuestras balas frente a ellos, ¿no? Entonces, hablaba prioridad crítica, Acinetobacter baumannii, resistente a carrapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carrapenémicos, enterobacterias resistentes a carrapenémicos y productoras de o tipo BLE, ¿no? Del faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhoeae como de repente de prioridad elevada. Todos estos los conocemos, todos estos de alguna otra manera los hemos tenido al frente en alguna oportunidad y vemos con preocupación, ¿cómo se llama? Que ya no es solamente el germen, sino que para que esté en una prioridad elevada es porque ya apareció resistencia a probablemente algún antibiótico que habitualmente nosotros usamos en nuestro esquema terapéutico, ¿no? Es un trabajo publicado en 2022, 2020, sí, 22, en el cual habla sobre antibióticos prescritos por médicos de atención primaria. Y claro, sería chévere, ¿no? De alguna manera que vayamos disminuyendo, según podríamos verlo como que ha disminuido la incidencia o la prescripción antibiótica y esto podría traernos a futuro, digamos, grandes réditos, ¿no? Sin embargo, vemos la lista, son antibióticos bastante conocidos, ¿no? Amoxicilina, claritromicina, doxiciclina, eritromicina, penicilinas y trimetropinas. Sin embargo, el trabajo también lo indica, no es tanto así de esa manera, puesto que habrán disminuido estas, pero han aumentado otras, ¿no? Han aumentado cefalexina, cefuroxima, no hemos comenzado a usar antibióticos parenterales para el domicilio, ¿no? Entonces, usamos levofloxacina y moxifloxacina para uso ambulatorio. Entonces, ha habido si bien cierto, aparentemente ha disminuido la incidencia de uso de antibióticos, algunos de ellos, ha aumentado la de otras, ¿no? También debo decir de que esto de aquí tiene algún provecho posterior, sí, puesto que vamos a ver por ahí algún trabajo que mostró de que el hecho de que nosotros dejemos de usar un antibiótico podría traernos algún tipo de recuperar la sensibilidad en años futuros. Eso lo vamos a ver como de repente mencionar algún trabajo. A ver, no me pasa la diapositiva. Ahí está. Lo que ustedes ven es una línea de tiempo en la cual más o menos se visualiza los antibióticos que se han estado creando a través del tiempo, ¿no? Lo que sí resulta dramático es la cantidad de antibióticos que se crearon, ¿no? Entre el 30 y el 50, ¿no? Y de ahí poco a poco ha ido disminuyendo, ¿no? La cantidad de antibióticos creados, ¿no? Lo que ha pasado es que se han creado antibióticos, pero de repente dirigidos a gérmenes específicos, ¿no? Se han creado antibióticos con la finalidad de poder controlar infecciones bastante severas, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia la disminución en cuanto a la creación de nuevos antibióticos, ¿no? Y eso es algún problema ya, digamos, se ve mucho tiempo, ¿no? Los trabajos reportan, por ejemplo, muchos de esos antibióticos que para el 2020, que fueron publicados, y algunos ya se expiden en el medio local, ¿no? No, gepotidacina, por ejemplo, y la murebavadina también ya se ofrecen, ya están en comerciales, ya, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, vemos de que ya existen antibióticos nuevos en nuestro mercado, no han llegado aún a nuestro país, ¿no? No tenemos ya esa suerte, ya llegarán pronto, esperemos que la industria farmacéutica nos tiene buenas noticias. También igual sucede este otro trabajo donde también habla de antibióticos creados del 2017 al 2020 y también habla mucho de ellos, inclusive nos pone ahí aprobados
por la FDA y algunos de ellos ya los tenemos en nuestro mercado, ¿no? Todo lo de 2017 y 2018 ya los tenemos en el mercado mundial, ¿no? El mercado local, lastimosamente aún, ¿no? Pero muchos de ellos ya, es más, algunos discos de antibiograma los he visto reportados en algunos cultivos en la parte privada y también en nuestro hospital, inclusive, ¿no? En el Hospital Cayelín. Entonces, tenemos antibióticos, inclusive antibióticos de fase 3 que para el 2020 estaban en fase 3 ya están también en algunos en nuestro mercado mundial, ¿no? Como les repito, eso es algo bueno, novedoso, pero, acá viene el pero, si vemos los perfiles, vemos que son prácticamente casi específicos, ¿no? O sea, probablemente vamos a requerir muchísimo tener un control, ¿no? Control en cuanto a lo que se refiere a su uso, ¿no? Para poder tener armas para el futuro, ¿no? Y futuro no estamos hablando de acá 100, ¿no? Probablemente 5 o 10 años. El espectro ha cambiado muchísimo, muchísimo en poco tiempo, ¿no? Entonces, frente a esto, algunos artículos mencionan la necesidad de médica de nuevos antibióticos es clarísima. Y cierto, nadie discute que no necesitemos nueva cobertura antibiótica. Acá el tema va en lo siguiente, ¿no? Si nos ponemos del punto de vista de médicos como personal asistencial, lo vemos como que sí, necesitamos antibióticos. Queremos que la industria farmacéutica los produzca. Viendo del otro punto de vista, el laboratorio va a tener que crear un medicamento, un antibiótico que probablemente va a poderlo probar poco, porque va a ser específico para un germen con determinadas características, y probablemente sea para una poca población, ¿no? Entonces, como que también de otra manera hay que ver ambos puntos de vista y nosotros obviamente vamos a seguir exigiendo que los laboratorios puedan producir muchísimo mayor cantidad de antibióticos para hacer frente a esta plaga. Y por otro lado, lo que hemos conversado, ¿no? El uso de moléculas antiguas cuya eficacia clínica no está en duda pueden tratar infecciones mm, probablemente que ahora están emergiendo. Medicamentos como por ejemplo el coranfenicol, clindamicina, clofazamina, colistina, cotrimoxazol, fosfomicina y minociclina, ¿no? Han demostrado ser eficaces en algunas infecciones. Es más, vemos colistina, hemos visto, ¿no? En el mapa microbiológico que hemos analizado, tiene 0% de resistencia o 1% por ahí. Entonces la pregunta es, ¿pero colistina es nuevo? ¿No? Y no. La gran mayoría de estos antibióticos, casi todos, fueron creados entre el 1940 y 1950. Y el más jovencito de ese grupo es la fosfomicina, que fue creado en el 70, en los 70. Entonces, no son nuevos, ¿no? Probablemente lo que ha pasado, y es justamente, acá traigo a cotación lo que vimos y le remarqué en uno de los cultivos, la ampicilina como una sensibilidad del 100%. Sí se ha visto, y a través del tiempo, he visto de que el hecho de dejar de usar un antibiótico podría generar de alguna manera recuperar su sensibilidad a futuro. Probablemente el que usamos muy poco aquí, o casi nada, es el clorfenicol, que ya hace tiempo que no se usa, ¿no? O la clofazamina, ¿no? Que también igual tiene muy poco uso, pero podemos usarlo en gérmenes múltiples, ¿no? Entonces, es algo que lo habíamos visto, lo habíamos escuchado, ¿no? Entonces, la literatura lo describe como tal. Frente a este problema, ¿qué debemos hacer? Tres cosas importantes. Dos de ellas podemos nosotros influir y una de ellas podemos concientizar. Como institución, definitivamente socializar los mapas microbiológicos y eso nos va a ayudar a nosotros a poder conocer al germen y poder enfrentarlo de una manera mejor, ¿no? Yo felicito a Kailin por su gestión en ese sentido, compartir con todos el mapa microbiológico y de esta manera poder tener una idea de a quién nos enfrentamos. Segundo, realizar, adecuar e incorporar guías de práctica clínica, ¿no? Debemos ser no solamente esperar la guía que alguien la haga, sino también ser partícipes de ella, ¿no? Eso haría muchísimo que podemos comprometernos mucho más con mejorar nuestra calidad de prescripción. Afianzar las actividades del PROA, ¿no? Del programa de optimización de antibióticos, lo cual va a ser de alguna manera de que poder eh, manejar mejor nuestros esquemas terapéuticos y de esta manera poder llegar a controlar el tipo de germen que podemos tener a futuro, ¿no? Y asegurar la calidad de los fármacos. Esto de repente no nos compete de manera directa, pero sí a los proveedores, ¿no? A los laboratorios, ¿no? De alguna manera que tengan los controles de calidad adecuados para poder, de alguna manera, poder tener un antibiótico de altísima calidad para los pacientes. En cuanto a los médicos,
solicitar los cultivos, ¿sí? A veces nos olvidamos de solicitarlos, especialmente a pesar de que vemos a veces pacientes que vienen múltiples veces por algún cuadro infeccioso. Identificar la real necesidad de uso de antibióticos, también hemos visto, ¿no? Infecciones virales dando antibióticos por X factores, ¿no? Debemos buscar justamente esa necesidad real, adecuado, escala de uso, ¿no? Como decía, cefixima, ¿no? Experiencia personal no tan grata, para un germen aparentemente ambulatorio, ¿no? Indicaciones adecuadas de los antibióticos, es decir, nos referimos a la prescripción como tal, ¿no? En cuanto a lo que refiere a dosificación, al horario de administración y a la cantidad de días que debe ser administrado, ¿no? Esas cosas también son importantes para disminuir de alguna manera el impacto sobre la resistencia y bloquear las influencias externas, ¿no? Que de alguna manera podrían generar algún conflicto de interés o de repente por ahí una preferencia por A o B antibiótico. Y por otro lado tenemos a los pacientes, ¿no? Confiar en las decisiones terapéuticas. Nosotros debemos demostrarnos seguros de lo que hacemos, ¿no? Y con la finalidad de poder que el paciente pueda encontrar en nosotros un profesional que sabe que vamos a ayudarlos a poder recuperar su estado de salud. Y buscar una atención profesional adecuada, ¿no? Es decir, evitar con esto, evitar ir a las farmacias o por ahí de repente a veces buscan el otro familiar que les pueda ayudar, ¿no? Cosa que puede puede direccionar a un error y puede llevar no solamente a consecuencias de no poder sanarse, sino también a consecuencias que puedan lindar con su estado de salud. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias al equipo, ¿no? Por la invitación y estamos ya en nuestras preguntas correspondientes. Sí, tenemos preguntas, doctor. Nos escribe María Maigua. Dice, respecto a la investigación en resistencia antibiótica, en este caso, ¿considera adecuado apostar por la investigación de resistencia en clínicas y sistemas de primer nivel? Si fuera el caso, ¿debe primar la investigación respecto a sensibilidad o genes de resistencia? Bueno, yo creo que cada institución debería generar su propio mapa microbiológico, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, las instituciones privadas y también atención primaria, ¿no? O sea, de repente, en el caso de nosotros como policlínico, tenemos un laboratorio central que nos puede ayudar, pero de repente descentralizando la atención, toda red de servicios de salud debería tener un mapa microbiológico. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora, la logística para poder tener genes de resistencia, esa logística como que no todas las instituciones la tienen, ¿no? Es un poco más difícil, ¿no? Pero sí podemos de repente tener alertas, ¿no? De repente sería ya una cuestión de buscar alianzas externas, ¿no? Y poder buscar de repente qué tipo de genes están asociados en nuestro país para poder buscar un mejor manejo. Creo que ya el tema va saliendo de la parte asistencial médica y se convierte en un poco ya una parte interinstitucional, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, en caso de establecimientos que no cuentan con laboratorio, el diagnóstico que requiera de este y el paciente que no desea referencia, ¿es adecuado aplicar antibioterapia empírica, asumiendo que el diagnóstico es positivo en base a la clínica? ¿O es mejor manejo sintomatológico con vigilancia, con el riesgo de que el paciente no vuelva a acudir? Sobre todo en zonas alejadas que no cuentan ni con laboratorios privados cercanos. A ver, generalmente, ¿qué ha pasado? Bueno, yo he trabajado en mi serum, lo hice en Apurímac, y verdaderamente la sensibilidad antimicrobiana en provincias es mucho más alta, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista empírico, ¿no? Tú uno da el soporte antibiótico y mejoran muchísimo. Y probablemente sea por el hecho de que se usa muy poco antibiótico en zonas rurales, ¿no? En nuestro medio, definitivamente tenemos frente a nuestro medio, cómo se caracteriza, buscar la forma de hacer un cultivo, ¿no? Si bien es cierto, muchos laboratorios, no solamente en la parte institucional, sino en la parte privada, existen laboratorios de nombre que hacen cultivos, también existen laboratorios
de medios locales que también nos realizan, ¿no? Probablemente no tan confiables, eso también es cierto, pero tenemos que concientizar a nuestra población de que es la mejor manera de poder tratarlos, ¿no? El compartir los mapas microbiológicos con los colegas, como cursos como este, también nos invita a que ellos mismos sepan qué pueden estar tratando, ¿no? Porque estos gérmenes que nosotros tratamos no solamente van al Cailín y el germen sabe que va al Cailín o va al María Auxiliadora, ¿no? O sea, una persona probablemente que viva en San Juan, Villa María o Villa El Salvador va a tener un perfil microbiológico muy similar a lo que los hemos mostrado. Y eso nos podría ayudar, ¿no? Entonces, el compartir el mapa microbiológico como instituciones macro, ya sea el Hospital Cailín o el Hospital María Auxiliadora, o el Barton o cualquier institución, sería bueno de repente compartir de manera externa estos mapas para que otros establecimientos de salud, ya sea privado o público, puedan tener mejor accesibilidad y poder mejorar nuestra calidad de atención. Creo que por ahí podría ser la respuesta. Gracias. Hay otra pregunta. En pacientes pediátricos con sospecha de infección viral, tenemos la respuesta tardía en el área hospitalaria de exámenes auxiliares específicos. Por ejemplo, ¿cuál sería su recomendación para pacientes ambulatorios? Yo creo que siempre en la parte ambulatoria habrían signos de alarma, ¿no? O sea, signos de alarma que nos permitirían de alguna manera tener una brecha de manejo. No, no, yo no soy pediatra, pero de alguna otra manera sí sabemos de que la gran mayoría de infecciones, especialmente las respiratorias altas, son virales, ¿no? Y podemos hacer seguimiento. Creo que podríamos invitar al paciente con la finalidad de evitar este uso desmesurado de terapia de soporte antibiótico es el hecho de poder, para ante cualquier nueva alarma, poder de alguna manera actuar de una manera oportuna, ¿no? Entonces, creo que y obviamente que hay algunos marcadores inflamatorios, ¿no? PCR, BCG, el hemograma, que nos podría de alguna manera poder dar mejor soporte, ¿no? Creo que por ese lado no habría otra manera de poder disminuir, especialmente en los pediátricos, ¿no? Doctor Montoya, muchísimas gracias por su ponencia. Siempre estuve usted ya Gracias a no va a poder ustedes. ayudar. Muchísimas gracias. El siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Montoya.